En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Al igual que el ejemplo de Rosa Parks, la trayectoria ejemplar de Simone de Beauvoir, o el pionero legado de Clara Campoamor. Señores diputados, yo no puedo creer que la mujer sea un peligro para la República. Nuestra invitada de esta mañana, científica, catedrática en Berkeley y experta en biofísica, es uno de los rostros sobre los que se asienta la búsqueda de una certeza. Frente a tiempos expuestos a la desinformación, la involución o el negacionismo, el valor del conocimiento, del progreso y del esfuerzo. Estos días se encuentra en nuestro país, entre otras cosas, participando en la 6ª edición del Congreso sobre Liderazgo Femenino, Santander Women Now, y con ella charlamos sobre la amenaza del mundo actual y la certeza de modelos inspiradores que nos conducen a una sociedad mejor. Ella se llama Eva Nogales. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy bien, Àngels. Estoy encantada de estar contigo. ¿Qué condiciones exigen un buen liderazgo en estos tiempos? Pues yo creo que tener las ideas claras, tener un propósito en la vida, que te vaya un poquito bien para que puedas dar esperanza a otras, aunque el camino sea difícil, se ve la luz al final del túnel. Y yo creo que para ser un líder de alguna manera hay que saber escuchar y tener respuestas que sean interesantes, pero conectar con aquellos. ¿Y el liderazgo femenino dirías que es diferente al masculino? Bueno, yo creo que los hombres y las mujeres somos diferentes, tendremos los mismos derechos, pero somos diferentes, tenemos estilos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero hay un cierto estilo, yo creo que un poquito más femenino, y dado que en muchos campos pues aún somos minoría y tenemos que probarnos un poquito más a nosotras mismas, yo creo que hay un cierto estilo, sí, que es por un lado más compasivo, más empático, pero también que tiene un aspecto de valentía que es único, que yo creo, de valentía y pasión, porque tienes que tener eso para adentrarte en ciertos. ¿Y tú crees que eso se va configurando? Porque tú decías, ¿no?, la dificultad del camino. ¿Tú crees que ese liderazgo diferente se va configurando porque tenemos más dificultades en nuestro camino, sea cual sea el camino? Claro, y eso no tiene que ver solamente con el género, tiene que ver con muchas cosas. Todas esas barreras o dificultades o el aspecto especial de lo que es nuestra trayectoria absolutamente que nos define. En el campo en el que estés, en el tuyo, en el mío, en cualquier otro. Son nuestras experiencias y hay experiencias que cuando las sobrepasas te creces con ellas. ¿Tú tuviste referentes femeninos? Pues mira, no muchos, pero los suficientes. Yo tuve profesoras en el instituto que si hubiesen vivido en otro tiempo habrían logrado tanto o más que yo, estoy convencida, que eran inspiradoras desde el punto de vista de la pasión que ponían en su trabajo y de lo buenas, lo profesionales que eran haciéndolo. Y he tenido referentes últimamente muchos en mujeres en muchos aspectos. Por ejemplo, yo ahora mismo he sido admitida en un club que se llama de Ejecutivas Españolas. Es un club que empezó en París y ahora existe en distintas localidades, y hay uno que está en el Valle del Silicio, que lo han extendido un poquito para coger San Francisco y la bahía y el este de la bahía y Berkeley. Creo que la única académica. Son inspiradoras, donde son mujeres pues eso, que han triunfado en el mundo empresarial, en el mundo del high-tech, que están en Google, en la inteligencia artificial. Me gusta de todas formas que estás poniendo en este saco de los referentes a todas estas mujeres que podríamos decir que están arriba de todo, que lo petan, por decirlo de alguna manera, junto con profesoras de cuando tú estudiaste. Bueno, pero referentes son personas que en determinadas... Yo, mira, estuve comiendo con ellas hace un par de días. A mí me parecen tan admirables o más que estas empresarias en Google. Y para mí han sido más importantes, porque estaban allí en el momento crítico de cuando yo estaba definiendo mi personalidad y decidiendo lo que quería ser profesionalmente. Así que no, la inspiración y los referentes no tienen por qué ser, no sé, premios Nobel. A eso me refiero. Tengo un referente que es un premio Nobel, que es mi compañera de Berkeley, Jennifer Doudna, que es una mujer excepcional en muchísimos sentidos. Pero no tienen que haber llegado, tienen que haber
llegado a... Tienen que haber hecho algo de lo que ellas se sienten orgullosas y que tú puedes mirar y admirar. Tú estudiaste en la pública. Toda mi educación ha sido en la educación pública y ahora soy profesora en una universidad pública, la Universidad de California en Berkeley. Nosotros nos dicen y nos creemos que somos la mejor universidad pública del mundo. Pero mis padres eran muy humildes, ellos ahorraban lo que podían para que fuéramos a la universidad porque ellos estaban obsesionados con que mi hermano y yo estudiásemos y luego lo que ocurrió es que para entonces, ya cuando yo fui a la universidad era básicamente gratis. Nosotros éramos muy buenos estudiantes, tuvimos becas, no costó absolutamente nada a mis padres. Sí, pero tú eres la demostración de la importancia de la educación pública, dónde se llega con la educación pública. Gente que por la profesión de los padres a lo mejor no tendría oportunidades. Claro. Yo siempre, lo mismo que digo en foros de mujeres o cuando se habla de potenciar a la mujer, y yo siempre digo, no solamente por el beneficio de la mujer, es por el beneficio de la sociedad. En cualquier aspecto, nosotros queremos poder contar con el 100% de la sociedad. Entonces, esto ocurre en ciencia, ocurre en muchas otras cosas y también ocurre a nivel de clase social. Sí. Hay mucho potencial en la ciudadanía, venga de donde venga. Lo que ocurre es que hay ciertas personas que lo van a tener muy, muy difícil si no se les oferte si no se les da la posibilidad. Públicos. Absolutamente. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mira, se ha dicho que mi padre era pastor y mi madre bordadora. Mi padre era de una familia de labradores de Colmenar Viejo y cuando él era muy jovencito, entre él y sus hermanos, pues se tenían que repartir algunas veces ir a cuidar de las ovejas en sus campos y cosas así. Pero toda mi vida, para cuando se casó con mi madre, él era camionero, hacía transportes locales que tenían que ver con la construcción. Y mi madre sí fue bordadora desde pequeñita, es muy tradicional, era una tradición en Colmenar Viejo, pero ella dejó de trabajar realmente cuando nacimos nosotros y se dedicó completamente a nosotros. A la crianza. Sí. Al margen de una buena estudiante, lo has dicho tanto mi hermano como yo éramos buenos estudiantes, a ti te interesaba todo, ¿no? A mí me interesaba todo. La verdad es que lo tenía un poquito difícil porque a mí en el instituto me gustaba la historia, la filosofía, los idiomas y por supuesto las matemáticas, la física, la biología. Y en un determinado momento pensé hacer medicina, aunque solamente fuera porque tenía las notas para ellas, pero tuve la oportunidad de hojear unas cuantas revistas médicas y dije, ¿qué es lo más lejos que puedo ir de la medicina? Y estudié física y luego tuve muchísima suerte de entrar muy pronto en el campo de la biofísica y de la biología molecular, que yo creo que son las ciencias del siglo XXI, la biomedicina, la biotecnología, estas áreas, entender el mundo de la biología a nivel atómico, si quieres, y luego utilizarlo tanto en medicina como en agricultura, en sabe Dios qué cosas. Yo creo que este es nuestro siglo. Entonces, la trayectoria últimamente me llevó al lugar adecuado, pero tienes razón, a mí me encantaba todo y me sigue encantando todo. O sea, sigue siendo muy curiosa. Me sigue encantando todo. Estos días estuve en la Universidad de Salamanca porque estoy organizando un curso internacional de biofísica que va a ocurrir allí por primera vez en junio del año que viene, pero espero que sea anual. Y tuve la oportunidad de que nos abriera la biblioteca antigua, el bibliotecario que hace estudios de manuscritos, y estaba contándome y me enseñó algunos y yo decía, yo quiero jubilarme y tener tu trabajo porque también me encantó. O sea que soy curiosa, me gusta aprender. Ella es de Colmenar Viejo, dice, pero tienes ahí, se te nota el acento, incluso la dificultad en encontrar alguna palabra. Sí, no, hay amigos y familiares que me corrigen, me dicen, estás haciendo traducciones literales y no dices lo que quieres decir. Estás diciendo, por ejemplo, crítico cuando quieres decir esencial. Crítico tiene una connotación muy negativa. Perdonadme. Pero claro, no. Lo digo esto para explicar, exacto, son muchos años porque tú te fuiste a Estados Unidos en el 93. No, me fui, sí, pero yo me fui a Inglaterra en el 89 a hacer la tesis. Pues sí, antes me decías, es verdad, fuera del micrófono me decía que hiciste la tesis, o sea, llevas hablando en inglés toda tu vida. Llevo 35, toda la biología que yo he hecho la he aprendido en inglés. Entonces, por ejemplo, dar charlas en español es como gimnasia mental para mí. Tenías claro, primero te vas a Inglaterra a hacer la tesis, después en el 93 llegas a Estados Unidos. ¿Tenías claro que tu futuro pasaba primero por terminar la tesis y después por investigar fuera de España?
Yo estaba abierto a todo. Yo cuando me fui a hacer la tesis creí que era la oportunidad, formarme fuera me daría más oportunidades de volver a España, si quieres que te sea absolutamente sincera. Pero lo que ocurrió es que una vez en Inglaterra me saqué novio inglés. En un determinado momento yo tenía que buscar postdoctorales. Había buscado en Inglaterra, tenía unas cuantas opciones, pero a mi novio, ahora mi marido, le ofrecieron algo en Berkeley y yo visité y me salió un postdoctoral absolutamente ideal, que fue al final fue lo que realmente pues comenzó mi carrera. Ahí empezó todo. Sí, ahí empezó todo. Entonces fue un poco las circunstancias me han ido llevando, y una vez que terminé mi postdoctoral, la verdad es que fue un resultado muy explosivo que me puso en el candelero de la ciencia, y a mí la posición de Berkeley, posiciones en Harvard, en la Universidad de California de San Francisco, venían a mí. Entonces, quiero decir, yo tenía la opción de tratar de venir aquí a España, convalidar mi tesis e intentar sacarme una posición de funcionario, o quedarme en la Universidad de Berkeley o en la Universidad de Harvard con muchísimo dinero para investigar y muchísimas opciones, y la verdad es que no pude resistirme. Es verdad, ahora que dices esto del dinero, es verdad que en España cada vez hay más centros de excelencia en el estudio de investigación y de ciencia. La diferencia es que en España, cada vez que hay una crisis económica, se recorta y se amenaza presupuestariamente la investigación. ¿Esa es la diferencia? Sí, bueno, desgraciadamente, quiero decir, hay países que tienen una economía muchísimo más grande y que pueden de alguna manera amortiguar más estas fluctuaciones económicas, y también que tienen más tradición histórica de apoyar la ciencia a muy alto nivel. Yo creo que Estados Unidos lleva haciendo esto muchísimo tiempo, lo hacen a nivel del gobierno federal, pero lo hacen también incluso gente como Chan Zuckerberg o Bill Gates. Quiero decir que hay muchísimo, Howard Hughes, yo estoy en ese instituto médico. Entonces, hay mucha capacidad de absorber esos altibajos. En España, desafortunadamente, es una cuestión de prioridades, de necesidades del país. Y sí, cuando llegó la crisis del 2008, por ejemplo, la situación yo la veía desde lejos, bueno, no tan de lejos, porque tenía amigos, tenía colaboradores, había un profesor de la Universidad de Valencia haciendo un sabático en un laboratorio cercano al mío, y un día vino y me dijo con lágrimas en los ojos: me han quitado la mitad del presupuesto que ya me habían dado, tengo que decidir a quién echar del laboratorio. Es tristísimo, así no se puede hacer ciencia a largo plazo. Las cosas, yo creo, van para mejor, pero ese tipo de prioridades se tiene que establecer si se quiere que España haga ciencia que sea puntera. Claro, tú nunca te has planteado el retornar. Yo, mira, me lo estoy planteando ahora. Estoy estableciendo muchos lazos con España a través del curso que te estoy contando. Ahora me han dado una cátedra JAE del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, para colaborar durante 4 años con un grupo muy potente del Centro Nacional de Biotecnología, que va a llevar a que yo esté aquí 2 meses al año y que tenga posibilidades de conocer más y más el sistema español, de integrarme más en él, no venir solamente de vacaciones. Y yo lo que estoy pensando es cómo podría venir a España, pero hacer algo. No a seguir la investigación que pueda hacer allí, no creo que sea trasplantable, pero a lo mejor yo puedo hacer algo a mi nivel, claro, que ayude a otros y que aporte. Exacto. Suele ser un lugar común asociar a Eva Nogales con el premio Nobel, sobre todo después de recibir el show que todo el mundo del sector equipara con el Nobel asiático. ¿Tú eso cómo lo vives? Bueno, pues me parece un poco cansino, si no te importa que te lo diga. No. Me parece un poco cansino que se refiera siempre, pero yo lo entiendo porque, más que nada, porque mucha gente solo oye hablar de la ciencia cuando a alguien le dan un premio Nobel y lo sacan por televisión y se ve al Nobel, pues eso, saludando al rey sueco en frac y cosas así. Pero yo creo que no se debe, por un lado, trivializar el Nobel y pensar que cualquiera, oye,
¿qué haces? Saca el Nobel, ¿en qué estás pensando? Ni que se piense que si no se obtiene el Nobel no se hace ciencia absolutamente puntera. Yo conozco a muchísimas personas que yo admiro un montón. Que nunca tendrán un Nobel. O que no lo han tenido. Yo he conocido personas el día de antes y el día después de tener el Nobel y eran las mismas. Quiero decir, no habían hecho nada para mí, ni mejor ni peor antes de que les dieran el Nobel. El Nobel es un reconocimiento que, por supuesto, solo ganan aquellos que realmente se lo merecen, pero hay muchos que no pueden, porque es que somos muchos y solo se da uno en cada área, ¿no? ¿Tienes la sensación de que se habla más de ciencia ahora que nunca? Yo creo que sí, pero a lo mejor es como me ha pillado a mí, porque yo, gracias a Dios, eso de no puedes ser profeta en tu tierra, a mí me ha cambiado y ahora yo llevo una temporada que no doy abasto. Y entonces me da la impresión de que hay mucha gente, cadenas de radio, de televisión, periódicos locales, nacionales, que se toman el interés. Hay algunos que se toman más interés en oír de ciencia, otros están más interesados en hablar, pues eso, de la carrera científica, de cómo está la ciencia en España. Porque también quizás es más fundamental que nunca combatir el negacionismo, que también yo creo que va en aumento. Bueno, y tú vives en un país donde también eso tiene su protagonismo. Por supuesto, porque aquí en Estados Unidos se convirtió en una cuestión política, desgraciadamente. Pero sí, yo creo que es importante darles la voz a científicos, a especialistas, a académicos. Yo creo, si a mí se me diera una tarea que tiene que ver con algo que no es mi campo, en la ciencia, pero en otro campo científico o en otra cosa, lo primero que haría sería pensar, ¿dónde están los expertos? Claro. ¿Dónde están las personas que dedican su vida todos los días? Se levanta por la mañana y hace esto día tras día porque quiero saber su opinión y quiero que me asesoren. Entonces, yo creo que los científicos, hay cosas de las que no tiene sentido que hablemos, pero podemos hablar de ciencia. Pues Eva Nogales, para mí ha sido un auténtico placer compartir este ratito de radio contigo y escuchar además con la pasión de lo que hablas, cómo hablas de tu campo, de la ciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. As enemies